favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer Online. Estamos con la química farmacéutica y vamos a ver la ecuación de Henderson-Hasselbalch, tan importante a nivel de fármacos. Bien, quiero que os quedéis que normalmente cuando se explica la ecuación de Henderson-Hasselbalch en química farmacéutica, en fármacos, normalmente se refieren a la absorción en muchos casos, pero veremos que no solo es importante la absorción, la distribución, por ejemplo, pasa a través de la barrera hematoencefálica, la eliminación, y luego también está muy relacionado la ionización con la unión a la diana, con la fase farmacodinámica. Por lo tanto, esta ecuación es muy importante en química farmacéutica. Bien, en este caso, si estamos hablando, por ejemplo, de la absorción, la mayoría de los fármacos son bases o ácidos débiles, que estarán ionizados según su grado de ionización, según su pKa, su pH. Bien, la mayoría de los fármacos atraviesan por difusión pasiva. En ese caso, la forma que atraviesa es la forma lipófila. ¿Y cuál es la forma lipófila no ionizada? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Inicialmente, vamos a ver un fármaco ácido. Luego pondremos una tabla de grupos ácidos y grupos básicos para que tengáis un poco clara cuáles son esos grupos y los pKa en los que podemos encontrar. Bien, pues si ponemos un fármaco ácido, como por ejemplo la aspirina, tendríamos una forma neutra, a la que llamamos H, que es la que tiene el protón, y una forma ionizada. Bien, una forma ionizada que cederá un protón. Vale, si queremos saber este fármaco si está ionizado o no ionizado, ¿de qué va a depender? Va a depender de dos factores. Los factores son el pKa, que es la fuerza, digamos, del ácido, y el pH del medio. ¿Vale? Entonces, el pKa de un grupo ácido, carboxílico, que suele rondar entre 3 y 5, pues para la aspirina 3,5. Bien, y el pH es el pH del medio. Cuidado que hay mucha gente que confunde y a la hora de hablar habla del pH de un fármaco. El fármaco no tiene un pH, tiene un pKa. ¿Ok? Vale, esta sería la forma ionizada. Bien. Bien, si os dais cuenta y si habéis visto mis vídeos anteriores, por ejemplo, Lenke, veremos que esta es una forma lipófila, normalmente un grupo ácido, pues utiliza 3 carbonos, un éster, 3, 6 carbonos, tiene más de 6 carbonos, es decir, que esta estructura es un poco más lipófila que hidrófila, poco soluble en agua, con lo cual lo normal es que las formas no ionizadas sean las que atraviesen las membranas, la difusión pasiva. Sin embargo, la forma ionizada, cuando tengo una sal, son muy hidrófilas, por Lenke lo visteis, son muy polares, muy solubles en agua, y por lo tanto, las formas ionizadas, como las membranas son básicamente lipófilas, pues no atravesarían las membranas. En este caso, este fármaco, en esta forma HA o H, es la forma que atravesaría. Y la forma A-, la que no puede atravesar. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, ¿dónde se absorbe un fármaco como la aspirina? Un fármaco ácido con un pKa de 3,5. Bien, pues si nos pide la absorción, pues jugaremos con pHs, podemos poner pH de estómago. Tenéis una tabla con valores de pH normales que suele tener, bueno, pues vamos a poner un pH en el estómago muy ácido, 1,5, a pH del duodeno, pues vamos a jugar con un pH 5,5 y a un pH más básico, del ilion, un pH de 8. Bien, entonces, un fármaco, si se administra por vía oral, pues va a ir pasando por diferentes estructuras gastrointestinales, en los cuales el pH va a ir bajando. pH 1,5, pH 5,5, pH 8. ¿Vale? Bien, este fármaco, entonces, a pH 1,5, ¿cómo estará? ¿En esta forma o en esta forma? Pues como os he dicho, depende de dos factores, del pKa y del pH. ¿Y quién fue el que relacionó el pKa con el pH? Pues fue la relación, primero Henderson y luego Hasselbalch, en donde tenemos que para ácidos, os pongo la fórmula ya desarrollada, no os pongo pH igual a pKa más el logaritmo tal, sino os ya he sacado los logaritmos y todo, AH a menos para los ácidos es igual a 10 pKa menos el pH. Bien, para las bases veremos que será igual, la forma ácida arriba, pero será al contrario, será la forma ionizada, pero eso lo vemos luego. Entonces, por ejemplo, en el caso de la aspirina, a un pH del estómago 1,5, ¿cómo va a estar? Bien, aunque
matemáticamente vamos a sacar la forma ionizada y no ionizada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, lo que quiero es que tengáis claro y que sepáis antes de hacerla más o menos cómo va a estar el fármaco. Por ejemplo, bueno, el punto en el cual el pH es igual al pKa es en el punto en el que justamente ya la forma ionizada y no ionizada son iguales, por lo tanto estarán al 50%. Es decir, si tenemos un fármaco que tuviera un pKa de 5,5, pues al pH 5,5 del duodeno, el equilibrio será 5,5 menos 5,5, 0, 10 elevado a 0,1, 50% forma ionizada y no ionizada, ¿de acuerdo? Bien, si tenemos un pKa de 3,5, cuando el pH en el caso de la aspirina sea 3,5, pues estará 50-50. Bien, ¿qué ocurre si el pH es muy ácido? Si el pH es muy ácido, lo que tendremos son muchos protones, por ejemplo en el estómago. Entonces, simplemente por ley de masas, el equilibrio estará desplazado hacia acá. ¿De acuerdo? Bien, yo esto lo explico muy sencillo. Imaginaos que estáis en un campo de fútbol. Un campo de fútbol grande, del Real Madrid, Barcelona, Betis, el que sea, me da igual. Bien, y tenéis una pelota y estáis en el centro del campo y hay 100.000 personas. Bien, si vosotros cogéis y tenéis esa pelota y se la tiráis al público, vosotros sois el pKa y el público es el pH. Vale, si en el público hay 100.000 personas que me están tirando una pelotita, que es el protón, yo no voy a estar nunca sin la pelotita. Es decir, siempre voy a estar con el protón, por lo tanto, en la forma no ionizada. Cuando el pH sea básico, bien, es decir, estemos un pH OH-, 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 pues cogerán el protón. Es como si las 100.000 personas de un campo de fútbol están sin ninguna pelotita y yo tiro la pelotita a una persona del público y entre ellos se la van pasando. Con lo cual, ¿volveré yo a tener la pelotita? No me volveré a tener la pelotita, por lo tanto, estaré ionizado. ¿Vale? Por lógica, los ácidos, fármacos ácidos, a pHs ácidos estarán no ionizados y a pHs básicos ionizados. Y las bases, al contrario, que lo veremos luego, ¿vale? Bien, entonces, pues si hacemos cálculos y vemos a un pKa de 1,5, ¿vale? Esta representación indica que si el pH es 2 unidades por debajo del pKa, le vais a tener prácticamente 100% en esta forma, ¿vale? Para no tener prácticamente que hacer cálculos. Y si el pH está por encima, 5,5, pues prácticamente tenéis 100% en esta forma, ¿vale? Entonces, a 1,5, ¿qué tendremos? Tendremos AH partido de A menos igual 10 pKa, que es 3,5 menos 1,5. ¿Cuánto es esto? 10 elevado a 2. ¿Cuánto es esto? 100 partido de 1. Es decir, por cada 100 moléculas en esta forma, tendremos uno en esta forma, es decir, 99,99. Es decir, prácticamente el 100% está no ionizado, ¿vale? Cuando el pH fuera 3,5, pues como hemos dicho antes, AH sería igual a menos. Es decir, cuando el pH es igual al pKa, 50-50. Yo tengo una pelotita y en el público solo tengo otra persona. No estamos tirando, tenemos la misma fuerza. Si nos hacen 100 fotos, saldremos 51 con la pelotita y 51 con el otro, es decir, con el protón. 50-50. A pH ya de 5,5, pues la cosa cambia. Tendremos AH partido a menos igual 10, 3,5 menos 5,5. ¿Esto cuánto es? 10 elevado a menos 2. Si le damos la vuelta, sería 10 elevado a 2 y le damos la vuelta a esto, sería A menos partido de H. Es decir, por cada 100 ionizadas tenemos una sin ionizar. Ya en este caso, a este pH, como es básico, él tiene más fuerza, el fármaco ácido, con lo cual estará más tiempo ionizado. Ya justo a 5,5 ya dejamos de tener casi forma no ionizada y empezamos a tener forma ionizada. Y a pH 8, pues ya la proporción es enorme, es 10 elevado a 3,5 menos 8. Esta proporción, 4,5, pues es entre 10.000 y 100.000 moléculas ionizadas, ninguna ionizada. Es decir, a pHs básicos, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, estará 100% ionizada. Por lo tanto, ahí no se absorberá. ¿Dónde se absorberá? Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de los fármacos se absorben en el intestino, porque es donde tenemos mayor superficie, microvellosidad y demás, pero un fármaco ácido se estará absorbiendo también, en este caso, en el estómago, ¿vale? Vamos a verlo con un fármaco, hemos visto un fármaco ácido, vamos a verlo con un fármaco básico.
Bueno, un fármaco básico. En este caso, es todo al revés, lógicamente. Imaginaos que tenemos un fármaco básico, pues yo qué sé, muchos fármacos son básicos. MDMA, metilendioximetanfetamina, una anfetamina. Vale, en el caso de los fármacos básicos, lo que se suele hacer aquí, lo que se hace es jugar también con los pKsuAs, es decir, con la acidez del ácido conjugado. Por lo tanto, en los equilibrios de ionización tenemos que empezar con el amino protonado. Luego, como os digo, veremos grupos ácidos y grupos básicos. En este caso, la ionización, igual que antes, cederá el protón, ¿vale? Y nos quedará esta forma. Esta será la forma protonada, ionizada, que no se absorbe normalmente, no atraviesa membranas, y esta será la forma no ionizada. Bien, si ponemos un pKsuA en este caso una amina suele estar en un pKsuA entre 8 y 10, vamos a poner un pKsuA de 8 y pico, creo que tiene 8,8, bueno, vamos a poner un pKsuA de 9, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tendremos? Que a pH ácido del estómago, ¿qué tengo aquí? Muchos protones, muchos protones, muchos protones. 100.000 personas en un campo de fútbol con una pelotita, con el protón, tirándomela a mí. Por lo tanto, yo nunca voy a estar sin la pelotita, voy a estar con la pelotita. Evidentemente, a pH ácido, ¿cómo estaré? Pues 100%, tan ácido, estaré ionizado. ¿Dónde empezaré a estar no ionizado? A pH básicos. Es exactamente igual que antes. Luego a pH 1 tendremos BH+, partido B. Aquí la ecuación de Henderson-Hasselbalch es igual, forma ácida, forma básica, pero justo al contrario, la forma ácida es la ionizada, la forma básica la no ionizada. 10 elevado a pKsuA directamente 9 menos 1,5. Bueno, esto es 10 elevado a 7,5, es decir, 7 ceros, entre 7 y 8 ceros, fijaros, pues son 100.000, ¿no? No, mucho más, 10 millones en esta forma con respecto a esta. Estará 100% ionizado. A pH 5,5, pues también son una 3,5 diferencia entre 1000 y 10.000, es decir, casi 100% ionizado. ¿Qué pasará a pH 8? Pues fijaros, para un fármaco básico que tenga un pKsuA por encima de estos pHs, pH 8, pues seguirá predominando la forma ionizada, pero ya empezará a tener forma no ionizada, será 9 menos 8, será 10 elevado a 1, 10 a 1. En este caso, fijaros, pues ya tengo un porcentaje que tengo mayormente ionizado, pues un 90-10, más o menos, un poquito más ionizado, pero ya tengo 10 moléculas por cada 100 que están no ionizadas, con lo cual se empezará a absorber aquí. Entonces, ¿las bases dónde estarán menos ionizadas? A pHs básicos, como es lógico, y por lo tanto las bases se empezarán a absorber en las últimas porciones del ilion a pHs básicos, como hemos dicho. ¿De acuerdo? Bien, aunque estamos viendo y hemos visto la ionización en el caso de la absorción, bueno, pues todo esto tiene mucho recorrido. ¿Por qué? Porque será muy importante, por ejemplo, en la distribución, con el pH 7,4 de la sangre, que pase la barrera hematoencefálica o no, que estén los fármacos ionizados o no ionizados. También es muy importante pues, en el feto, también que pase a un bebé o no pase a un bebé, que esté ionizado o no ionizado, que se acumule en el feto o no, por eso hay que tener cuidado con ciertos fármacos porque el pH cambia un poquito. Y también para la eliminación, un fármaco si está ionizado, soluble en agua, se va a eliminar bien. Si no está ionizado, puede producir cristaluria, precipitación, toxicidad o también parte se puede reabsorber. Bueno, todos esos ejemplos de ecuación de Henderson-Hasselbalch que son maravillosos para explicar pues por qué unos fármacos a veces son activos o no, porque son tóxicos o no, lo iremos viendo en cada tema cuando correspondan, ¿vale? En esos casos os iré diciendo, fijaros, ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿vale? Cómo explica esta característica de este fármaco en concreto, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta también, yo como siempre, me pongo a pensar por qué el tracto gastrointestinal tiene esta variabilidad de pHs. Pensad un poco, ¿por qué pasa de un pHs ácidos a pHs básicos? Pues el organismo no pensaba, ¿no? Está muy bien hecho, pero no pensaría que íbamos a descubrir los fármacos y que los fármacos eran ácidos y bases, débiles, y que para que se absorbieran tiene que cambiar el pH. No, simplemente
porque nuestro organismo está adaptado para absorber moléculas que requieren para la vida, que también son ácidos y bases débiles. Entonces, los ácidos los absorberá más en la zona más de pH más ácidos y las bases las absorberá en las zonas de pH más básicos. ¿Dónde está el problema? El problema estará con fármacos que tengan grupos ácidos y grupos básicos. Por ejemplo, una ampicilina. Una ampicilina tiene muy mala absorción, ¿vale? Se absorbe solo, ¿vale? Un 25-28% se absorbería por vía oral, mala absorción vía oral. ¿Por qué? Pues fijaros, porque tiene un grupo amino básico y un grupo ácido, con lo cual a pHs ácidos este estará así y este estará neutro, pero a pHs básicos este estará neutro y este ionizado. Es decir, tendremos una forma, a cualquier pH tendremos al menos un grupo, si no los dos, ionizados, con lo cual la absorción en estos casos será muy complicada. Entonces, ¿cómo se les apaña el organismo? No para los fármacos, que veremos cómo, cuando tenemos un problema de esto, cómo lo solucionamos, sino cómo se les apaña el organismo para absorber fármacos que tengan grupos ácidos y básicos. Pues muy sencillo, en muchos casos lo que tienen son transportes activos, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos visto esto, para acabar, vamos a hacer, ¿vale? Bueno, creo que con esto es suficiente, haremos otro vídeo después, y es grupos ácidos y básicos en fármacos, porque a veces no están tan claros, ¿vale? Entonces, os dejo el siguiente vídeo para que veáis grupos ácidos y básicos, y este vídeo lo dejamos aquí. Muchas gracias, y si queréis continuar en Profe Online, tenéis más vídeos. Gracias.